Muy buenas tardes compañeros, maestro, soy integrante del equipo número 1. El tema que les vamos a dar a conocer es sobre los antecedentes de la auditoría. Espero que la información que les vamos a brindar sea de su agrado y se entienda completamente. Pues vamos a empezar. Primeramente, este, las primeras manifestaciones de la auditoría se ubican muy atrás del tiempo, por lo que podemos señalar que es tan antigua como la propia historia de la humanidad. En América aparece también los antecedentes de la auditoría interna o auditoría de gobierno en 1921. Fue establecida de manera oficial mediante la construcción de la Oficina General de Contabilidad. La auditoría como profesión fue reconocida en Gran Bretaña por la Ley de Sociedades en 1862. La profesión del auditor se introdujo en los Estados Unidos de América en el año de 1900 y años más tarde en América Latina. En esta época que ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX, los objetivos de la auditoría fundamentalmente eran dos: la detención y prevención de fraudes y la detención y prevención de errores. De acuerdo con Sandoval Morales, en el año 2012, el origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad comercial y por la capacidad de intervenir en los procesos tanto productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencias internas, imparciales, se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y desempeñan funciones relativas a las actividades operacionales de la empresa. Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la revolución industrial. En ese momento, el comerciante tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión mediante el cual el dueño o, en su caso, el administrador extendiera su control de vigilancia. En su origen más antiguo, la auditoría es una actividad que se creó como una aplicación en los principios de la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas para observar con exactitud su importancia. También fue reconocida desde los tiempos más remotos. Por ejemplo, su existencia se basa a partir de la cultura del pueblo azteca. En México, un claro ejemplo es el pueblo azteca, el cual se caracterizó por dominar a otros por la fuerza, expandiendo de tal manera su dominio hasta Centroamérica. Cuando se daba un cumplimiento al pago de dichas contribuciones, el cacique lo reportaba. La función de esta figura era como recaudador y como auditor. De hecho, la parcialidad de los caciques ocasionó un gobierno tirano, imparcial, y fue la causa de que muchos pueblos indígenas se aliaran con Hernán Cortés para lograr la conquista de México. Y también eso fue lo que fue algo sobre la historia de la auditoría, y ahorita le vamos a ver cómo fue evolucionando la auditoría a través de la historia. A través de la historia se ha realizado en la auditoría distintos tipos de auditoría, tanto al comercio como a las finanzas de los gobiernos. El significado de auditor fue persona que oye, y fue apropiado en la época durante la cual los registros de contabilidad gubernamental eran aprobados solamente después de la lectura pública, en el cual las cuentas eran leídas en voz alta. Desde tiempos medievales y durante la Revolución Industrial se realizaban auditoría para determinar si las personas en posiciones o responsabilidad oficial en el gobierno y en el comercio estaban actuando y presentando información de forma honrada y honesta. Durante la Revolución Industrial, a medida de que el tamaño de las empresas aumentaban, sus propietarios empezaron a utilizar servicios de gerentes contratados. Con la separación de propiedad y gerencia,
Los ausentes propietarios acudieron a los principales usuarios externos de los informes financieros. Antes del año de 1900, la auditoría tenía como objetivo principal detectar errores y fraudes. Con frecuencia incluía al estudio de casi todas las transacciones requeridas. A mediados del siglo XX, el enfoque del trabajo de auditoría tendió a alejarse de la detención de fraude y se dirigió hacia la determinación de que si los estados financieros presentaban razonablemente la posición financiera o no. Por lo anterior, podemos dividir a la auditoría en dos etapas, las cuales son primera etapa y segunda etapa. En resumen, la primera etapa de la auditoría es aquella en la cual se realizan las primeras revisiones o inspecciones a aquellas organizaciones que realizaban algún tipo de actividad comercial. Ese tipo de actividad, considerando como auditoría en su principio, se instauró con el propósito de implementar el proceso de carácter administrativo con la función de la organización de auditorías. La segunda etapa de la auditoría se crea a partir del nacimiento de la Comisión para la Vigilancia del Intercambio de Valores, fundada en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1934. La SEP solicita mucha información que no es de interés directo de los contadores públicos certificados. Los decretos sobre valores de 1933 y 1934 requieren estados financieros acompañados de la opinión de un contador público independiente como parte de la declaración de registros de informes subsecuentes. También le viene lo que es la evolución de la auditoría en el ámbito internacional. A mediados del siglo XVIII en Inglaterra aparecieron las primeras máquinas hiladoras de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la revolución industrial, lo cual sustituyó a los procesos mensuales de fabricación de las máquinas. Se preguntarán por qué estoy incluyendo esto, porque a partir de esto también se nació la auditoría en el ámbito internacional. Fue como empezó con las empresas de tejidos, hiladoras y todo eso. Este fenómeno comercial surgió tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que los gobiernos de dichos países empezaron a instaurar disposiciones o regulaciones que establecían medidas de relación a los estados financieros de las empresas que tenían acciones dentro del público inversionista. Estas medidas consistían en órganos revisores, dentro de los cuales solamente estaban facultados contadores públicos certificados e independientes. Para acabar, vamos a conocer cómo fue evolucionando la auditoría en nuestro país, que es México. La evolución de la auditoría en México surge cuando un grupo de empresas emisoras con recursos en el mercado de valores lo utilizaron para consolidarse y poder expandirse. La expansión del mercado de valores presenta una inversión directa en el país y, al ser empresas que cotizan en bolsa, se logra una apertura a nivel internacional. El problema al que se enfrenta este tipo de empresas es que ya contaban con un sistema de auditoría que en la mayoría de casos era regulado por algunas leyes o lineamientos contables, los cuales eran aplicables y efectivos en el país de origen. Esto crea un conflicto con base en los lineamientos y bases establecidos en nuestro país. Antes de esta problemática, la primera solución al respecto fue el envío de auditores contables estadounidenses a nuestro país, lo cual no tuvo mucho éxito debido a problemáticas tales como el idioma, el costo de desplazamiento,
Y lo más importante, la discrepancia que se daba entre la teoría contable de Estados Unidos y la teoría contable de nuestro país. Estos despachos estadounidenses empezaron a asociarse con despachos contables mexicanos, intercambiándose tecnología contable y procedimientos a cambio de la cartera de clientes y la correcta comprensión y aplicación de las medidas legales y contables que regían en el ámbito nacional. Es por lo que en México la Comisión de Procedimientos de Auditoría, ahora el Instituto Mexicano de Auditores Públicos, crea procedimientos de auditoría, los cuales comprenden desde conceptos generales, normas de auditoría, planeación, examen, hasta las características relativas a la función de un auditor, entre otros. A lo largo del tiempo se siguieron emitiendo por instituciones boletines y comunicados relativos a las características procedimentales de fondo y de forma relativas a la auditoría. Es por tal motivo que el 21 de abril de 1959, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, crea como Dirección de Auditoría Fiscal Federal, el cual funge como un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito, teniendo como propósito el de la investigación y vigilancia en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, tomando en cuenta lo siguiente: la obligación del gobierno, como punto número 1, fue que la obligación del gobierno federal para lograr que los constituyentes cumplan con leyes fiscales aplicables y asimismo se evitaran que los contribuyentes incumplieran. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 fue que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debiera integrar un grupo de contadores públicos, los cuales deberán dictaminar con fines fiscales los estados financieros de los contribuyentes. Y como punto número 3, que ya es el último, fue el propósito fue que el propósito del físico tendrá fines de orientación en contra los defraudadores, para que se puedan trabajar de manera honesta y legal y sin fraudes. Pues esto fue prácticamente algo de lo que fue de cómo surgió la auditoría, fue algo de los antecedentes. Espero ya hayan entendido, si no, ni modo. Igual, si tienen alguna duda, pueden mandar mensajes, maestro, no sé. Pues bueno, es todo, compañeros, que tengan bonita tarde, y recuerden, quédense en casa para que podamos salir de esta contingencia, porque ya quiero regresar a clases presenciales. Esta de clases en línea, pues creo que no es lo mío. Buenas tardes, maestro, gracias por su atención.